Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de obstetricia. Mi nombre es Raúl Ricardo Sugajara. Soy médico gineco-obstetra. Actualmente laboro en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Bien, vamos a comenzar este amplio tema con los trastornos hipertensivos del embarazo. Este tema es fundamental y es un motivo de pregunta bastante frecuente en los exámenes de residentado médico. Los trastornos hipertensivos vienen a ser la complicación más frecuente y grave en el embarazo. Solamente en el Perú los trastornos hipertensivos llegan a tener una prevalencia de entre 4 a 11%, y de estos la preeclampsia lo constituye entre un 5 a 7%. Los trastornos hipertensivos son la segunda causa de muerte materna en el Perú entre los años 2002 y 2011. A su vez, es la primera causa de RCIU y también la primera causa de internamiento a la unidad de cuidados intensivos maternos. Los trastornos hipertensivos tienen una fisiopatología muy rica. Básicamente la preeclampsia es el trastorno hipertensivo que ha sido más estudiado y en base a esta nos vamos a explicar algunas teorías que explican su aparición. Entre ellas, la invasión trofoblástica anormal de los vasos uterinos viene a ser una de las explicaciones más importantes que origina el cuadro hipertensivo per se. Además de esta, la intolerancia inmunitaria entre los tejidos maternos y fetoplacentarios. El embarazo viene a ser un cuadro en el cual el organismo trata de adaptarse y de no competir biológicamente con las células extrañas de la placenta y del feto. Es por esto que hay una tolerancia inmunitaria. En la preeclampsia, esta tolerancia inmunitaria se pierde y comienza a haber una reacción sistemática, una reacción inmunitaria que también va a desencadenar una reacción inflamatoria importante y que va a conllevar el desarrollo del trastorno hipertensivo. A su vez, la mala adaptación de la madre a cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal, la deficiencia de la dieta e influencias genéticas van a conllevar que se desarrolle un cuadro hipertensivo en las pacientes. La invasión trofoblástica anormal se da a nivel de las arteriolas espirales. Vemos aquí en este esquema este diagrama en el cual se presentan las arterias arcuatas que se encuentran en el útero. Luego de estas arterias arcuatas se ramifican arterias radiales, estas en arterias radiales en arterias basales y las arterias basales en arterias espirales. Aquí es donde se desarrolla toda la fisiopatología de la preeclampsia. Esta invasión trofoblástica anormal se da porque en un embarazo normal, este esquema del lado izquierdo diagrama un embarazo normal en las cuales las arterias espirales vemos que están vasodilatadas debido a que el trofoblasto extravelloso ha invadido las paredes capilares de las arterias espirales y han producido esa vasodilatación normal en un embarazo. Sin embargo, en la preeclampsia, este citotrofoblasto no invade de manera normal, de manera adecuada, estas arterias espirales, de tal manera de que esa invasión anormal hace de que las arterias espirales no se vasodilaten y haya una vasoconstricción a nivel arteriolar importante que se traduzca en un cuadro hipertensivo. Este es otro diagrama en el cual vemos que el citotrofoblasto invade de manera anormal en un cuadro de preeclampsia,
haciendo de que estos vasos, que normalmente deberían estar vasodilatados, estén vasoconstreñidos. A su vez, todo este cuadro de preeclampsia no solamente va a dar como resultado la preeclampsia per se, sino también se explica a través de este mismo mecanismo la restricción del crecimiento intrauterino, la presencia de infartos placentarios, las causas de óbito fetal, desprendimiento prematuro de placenta, ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. También se explica este cuadro hipertensivo por una diferenciación trofoblástica defectuosa. Normalmente debería haber una pseudovasculogénesis, es decir, las células del endotelio de las arterias espirales modifican sus antígenos de una célula epitelial a una célula tipo endotelial, de tal manera que va a terminar en una modificación a nivel del músculo liso y va a permitir la vasodilatación que estamos explicando. Y en la preeclampsia esta pseudovasculogénesis no se da. No hay ese cambio en la constitución de las células. En la preeclampsia existe una disfunción endotelial que también se ve comprometida por un desarrollo de un estrés a nivel del endotelio y del sincitio. Presencia de radicales libres, aumento de la inflamación, aumento de SFLT1, endoglinas y una serie de mecanismos inflamatorios que van a hacer que exista una disfunción endotelial a nivel generalizado, no solamente a nivel de la placenta, sino también este cuadro inflamatorio y esta disfunción endotelial se va a manifestar a nivel sistémico. Entonces, en la preeclampsia existe más vasoconstricción, más agregación plaquetaria, aumenta la actividad uterina y el flujo útero-placentario disminuye por acción de una mayor producción de los tromboxanos. Es así que la alteración de la invasión trofoblástica, en la cual existe alteración de la diferenciación trofoblástica y provoca condiciones médicas que predisponen a una insuficiencia vascular, además de condiciones obstétricas que incrementan la masa placentaria con una relativa disminución en el flujo sanguíneo placentario, va a llevar a una hipoperfusión placentaria y una isquemia a nivel placentario. Es decir, le va a llegar menos sangre al feto, produciendo una restricción de crecimiento uterino, un oligoamnios, entre otros cambios. El incremento de la secreción de estos metabolitos del SFLT1 y endoglina soluble también son mecanismos importantes que van a contribuir en la vasoconstricción sistémica, disminución del factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento placentario y otros mediadores, en la cual se ven disminuidos y no contrarrestan la acción vasoconstrictora de estos agentes. Conlleva una disfunción endotelial sistémica, en la cual va a manifestarse como una hipertensión, edema, activación plaquetaria, cefalea, convulsiones, isquemia hepática, hemólisis, endoteliosis glomerular, que es la lesión típica de la preeclampsia a nivel renal. Entonces, la preeclampsia es una patología rica en un mecanismo patológico. Esta se desarrolla, no tiene una causa específica. Hay múltiples factores que lo desencadenan y múltiples factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar la preeclampsia. Entre ellas tenemos la gestación múltiple, la obesidad, la historia familiar de preeclampsia y eclampsia, incluso con el hecho de tener a la mamá o a la hermana que ha tenido preeclampsia, ya aumenta el riesgo de desarrollar preeclampsia en la paciente. Preeclampsia en un embarazo previo aumenta más o menos 7 veces el riesgo.
estudio Doppler uterino anormal entre las 18 y 24 semanas, la nulipariedad también es un factor de riesgo importante, la diabetes mellitus pregestacional, la presencia de trombofilias, hipertensión o enfermedad renal aumenta incluso mucho más el riesgo de desarrollar este trastorno. Otros mecanismos también, las pacientes que son los extremos de la vida, también mayores de 40 años, pacientes con antecedente de lupus, trombofilias, pacientes que han tenido una nueva pareja, aquellas pacientes que cambian de pareja y no han estado expuestas por mucho tiempo a el esperma de su pareja, también se ve que influencia 2 veces el riesgo de tener preeclampsia. Entonces, los trastornos hipertensivos en general se dividen en 4 trastornos básicos. El primero de ellos es la preeclampsia, la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Se diferencian porque la manifestación, en cuanto a la manifestación, el tiempo de la manifestación en el embarazo y la presencia o no de proteinuria. La preeclampsia se manifiesta más allá de las 20 semanas y debe haber hipertensión y proteinuria, mientras que la hipertensión gestacional no debe haber proteinuria. En la hipertensión crónica, este trastorno se manifiesta con presiones altas antes del embarazo o antes de las 20 semanas de embarazo, y esta puede persistir o persiste luego de las 12 semanas postparto. No hay proteinuria. En la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es aquella paciente con, lógicamente, un cuadro de hipertensión arterial que después de las 20 semanas comienza a desarrollar proteinuria y o efectos de la preeclampsia per se. Luego de esto, la hipertensión arterial se mantiene alta más allá de las 12 semanas. Entonces es importante que diferenciemos cada una de estas patologías debido a que cada una tiene un manejo distinto. Pero la más importante de todas que debemos conocer sí o sí es la preeclampsia. Entonces, la hipertensión arterial, ¿cuánto debe ser? Debe ser más de 140 con 90 milímetros de mercurio y que debe ser medida por lo menos 2 veces con un intervalo de 4 horas. Sin embargo, si nosotros encontramos una presión de más de 160 con 110, esta única toma basta para determinar el diagnóstico de hipertensión arterial. La proteinuria se manifiesta con 300 miligramos o más de proteína en orina de 24 horas. La paciente junta en un frasco durante 24 horas su orina y se evalúa cuantitativamente las proteínas. De lo contrario, también hay pruebas cualitativas en las cuales en una prueba aislada, mediante el uso de ácido sulfosalicílico, se determina cualitativamente la cantidad en cruces de la proteinuria. Mientras más proteína tenga esta orina, va a precipitar más en el tubo de ensayo evaluado. Esta no tiene nada de proteínas, esta tiene una cruz, 2, 3 y 4 cruces. Más allá con 2 cruces o más, la relación entre la proteinuria de más de 300 miligramos en 24 horas se puede realizar. La eclampsia es aquel cuadro que es la complicación de la preeclampsia, en la cual la paciente comienza a desarrollar cefalea de inicio reciente, bastante intenso, de forma holocraniana, que puede anteceder este cuadro convulsivo tónico clónico que se caracteriza por la preeclampsia. Esto nos obliga a terminar el embarazo de inmediato. Entonces, la preeclampsia, vamos a hablar ahora de ella, se divide en 2 básicamente. La preeclampsia sin signos de severidad y la preeclampsia severa. Antes esta preeclampsia sin signos de severidad era denominada preeclampsia leve. Y la preeclampsia severa con los signos de severidad que lo vamos a mencionar ahora. Estos signos de severidad se caracterizan por tener, 1, presión arterial más de 160 con 110,
hay la presencia de daño renal manifestado por la creatinina sérica más de 1.1. Hay evidencia de daño neurológico, aquella paciente que se queja de cefalea, escotomas, fotopsias, visión borrosa. Estos signos vienen a ser manifestaciones sutiles de pequeñas convulsiones parciales a nivel del lóbulo occipital del cerebro. Las alteraciones auditivas, hiperreflexia, también son importantes signos que debemos evaluar. Las plaquetas se ven disminuidas en menos de 100.000. Hay evidencia de daño hepático, en la cual las enzimas hepáticas están más allá de 2 veces su valor normal o más de 70 unidades por litro. Hay epigastralgia, puede haber edema pulmonar, etc. Los signos de alerta, no ha habido un error en esta diapositiva. Sin embargo, los signos de alerta de preeclampsia debemos evaluar que si nosotros tenemos una paciente cuya presión arterial sistólica empieza a aumentar 15 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica aumenta más de 30 milímetros de mercurio, estamos ante un riesgo de que la paciente pueda desarrollar preeclampsia. Las complicaciones de la preeclampsia, las complicaciones maternas, vamos a ver múltiples complicaciones que pueden terminar en la muerte de la paciente, que es lógicamente la peor complicación. Puede haber rotura hepática, así como la formación de hematomas subcapsulares. Puede haber una coagulación intravascular diseminada que termine con una hemorragia cerebral. Puede haber un edema pulmonar, puede haber falla renal aguda, desprendimiento de retina, eclampsia, síndrome de HELP, una emergencia hipertensiva con presiones arteriales más de 200 de sistólica. Las complicaciones fetales también son muy importantes de mencionar. La mortalidad perinatal llega incluso hasta un 60%. Solamente voy a mencionar aquí el desprendimiento prematuro de placenta, el RCU y el óbito fetal, entre otras causas. El tratamiento de la preeclampsia básicamente tiene 4 pilares. 1, el uso de antihipertensivos. 2, los anticonvulsivantes. 3, la maduración pulmonar. 4, la culminación del embarazo. Sabemos bien que el tratamiento definitivo de la preeclampsia se da con la culminación del embarazo. Entonces, el uso de los antihipertensivos es básicamente para evitar que la paciente haga crisis hipertensivas y para proteger a la paciente de realizar un desorden cerebrovascular. Entonces, ¿de quiénes usamos antihipertensivos? Sobre todo en las pacientes con preeclampsia severa que manifiestan presiones arteriales más de 160 con 110. A su vez, los anticonvulsivantes son utilizados en los casos de preeclampsia severa. En los casos de preeclampsia sin severidad no utilizamos anticonvulsivantes. La maduración pulmonar en aquellas pacientes con gestaciones de menos de 34 semanas para poder culminar el embarazo de forma temprana, de forma rápida, por un factor materno determinado. Esta maduración pulmonar va a permitir que el feto disminuya el riesgo de realizar distrés respiratorio y pueda mejorar el pronóstico. Y lógicamente la culminación del embarazo va a depender del grado de compromiso de la paciente. Sí, porque hay cuadros de preeclampsia sin severidad que se pueden realizar manejo expectante bajo una supervisión o una evaluación muy estricta hasta pasada por lo menos las 34 semanas. Entonces, entre los antihipertensivos tenemos 4 medicamentos principales que utilizamos aquí. La alfa-metildopa, la hidralazina, el abetalol y el nifedipino. La alfa-metildopa es denominado también como un falso neurotransmisor. Actúa a nivel del sistema nervioso central y produciendo una vasodilatación periférica. La hidralazina también es usada de forma endovenosa, actúa a nivel del músculo liso de las paredes de las arteriolas, produciendo una vasodilatación bastante marcada, pero también trae consigo efectos adversos, como hipotensión, cefalea y disminución del riego placentario.
El labetalol es un antihipertensivo bastante usado, muy útil, que lamentablemente se utiliza en muy pocos hospitales del Perú, pero es bastante usado en otras latitudes. Es un antagonista competitivo de los receptores alfa y beta adrenérgicos. El nifedipino es un calcio antagonista, que también es un vasodilatador periférico, que se utiliza básicamente ante la situación de una presión arterial de más de 160 con 110 como un tratamiento de rescate. No debemos utilizar en el manejo de la preeclampsia estos medicamentos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECA, los diuréticos, atenolol, diazóxido, ARA2, debido a que muchos de ellos producen, por ejemplo los YECA producen oligoamnios, restricción del crecimiento intrauterino y van a provocar serios efectos a nivel fetal. Por tanto, los únicos antihipertensivos que podemos usar son los ya mencionados. Los anticonvulsivantes, el anticonvulsivante de elección siempre ha sido el sulfato de magnesio. En todos los estudios que se han realizado comparativos con diazepam y con otros antihipertensivos, siempre el sulfato de magnesio ha sido más efectivo en la prevención y en el tratamiento de los cuadros convulsivos en las gestantes. Esta disminuye la secreción de acetilcolina en la unión neuromuscular y por eso reduce la excitabilidad. Reduce la sensibilidad de la placa motora también a la acetilcolina. Hay varios esquemas para el uso del sulfato de magnesio, básicamente dos, el Suspam y el Cibai, en la cual el Suspam utiliza 4 gramos de sulfato de magnesio endovenoso en bolo, seguido de una infusión con una titulación de 1 a 2 gramos por hora. El esquema de Cibai utiliza una dosis más alta, 6 gramos en bolo endovenoso y seguido de una dosis de mantenimiento de 2 a 3 gramos por hora. Aquí vemos las ampollas de sulfato de magnesio que vienen a una concentración del 20%. Debemos, ante el uso del sulfato de magnesio, vigilar siempre los signos vitales ante una posible intoxicación, debido a que este medicamento tiene un estrecho margen terapéutico. Es decir, que rápidamente podemos, con bajas dosis, podemos llegar a una intoxicación a la paciente. Por eso que en algunos lugares se utiliza bastante el control de magnesio, que debe estar entre 4.8 a 9.6 miligramos por decilitro. Un exceso de esto nos hace sospechar de una posible intoxicación. Si estamos ante una intoxicación por sulfato de magnesio que se determina, por ejemplo, mediante la evaluación de los reflejos abolidos, esto nos dice que ya hay un alto nivel de magnesio en sangre. Incluso si la paciente está haciendo apnea, está haciendo disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del grado de lucidez, también podemos sospechar de una intoxicación por sulfato de magnesio. En este caso usaríamos el tratamiento que es el gluconato de calcio, una ampolla endovenosa. También debemos evaluar la diuresis en las pacientes con preeclampsia que están recibiendo sulfato de magnesio, no porque el sulfato de magnesio produzca insuficiencia renal, no, sino porque el sulfato de magnesio merece ser, es un medicamento de excreción renal y por tanto debemos vigilar que haya una buena diuresis para que el medicamento se elimine de forma normal. Otro esquema, otro pilar del tratamiento de la preeclampsia es la maduración pulmonar, y estos son los esquemas de maduración pulmonar para disminuir el riesgo de distrés respiratorio en el recién nacido. Básicamente utilizamos betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Sobre todo en pacientes que tienen 34 semanas de gestación o menos. Entonces, como hemos mencionado, la preeclampsia, el tratamiento de la preeclampsia es la culminación del embarazo. Se puede optar por parto vaginal, sí, si es que existen condiciones obstétricas. Sin embargo,
la mayor cantidad de pacientes terminan en cesárea debido a la necesidad de terminar la gestación de forma rápida. Ante una preeclampsia severa, se opta, como les digo, por la vía más rápida, y esta es la cesárea. En la preeclampsia sin severidad, esta puede realizarse una conducta expectante incluso hasta las 37 semanas, siempre y cuando el caso lo amerite, bajo una observación estricta, bajo una vigilancia estricta de las funciones vitales, de exámenes auxiliares, en la cual se evalúen la función renal, la función hepática, la función de coagulación, y la paciente tenga la disponibilidad de acudir al consultorio externo constantemente. Antes de las 34 semanas, la culminación de la gestación ante una preeclampsia con signos de severidad se podría dar en algunos casos luego de la administración de maduración pulmonar para que el feto se beneficie de esto. Es importante mencionar que los cuadros de preeclampsia, mientras más temprano se manifiesten, van a ser más severas. Aquellas preeclampsias que debutan a las 23, 24 semanas son pacientes que se caracterizan por un cuadro clínico de edema generalizado, hacen anasarca, pueden ser pacientes obesas o pacientes que hayan ganado demasiado peso en su embarazo. Más de 16 kilos para una paciente con un IMC normal. A su vez, hacen cuadros de presión arterial bastante alta y rápidamente pueden terminar en una disfunción orgánica. En estas pacientes, dependiendo de la edad gestacional, es importante realizar una consejería importante, una comunicación bastante fluida con la paciente y explicarle los riesgos que tiene para ella y los riesgos para el feto. Entonces, otro de los cuadros, otra de las complicaciones de los trastornos hipertensivos viene a ser el síndrome de HELLP. Este síndrome de HELLP es considerado una variante de complicación de la preeclampsia severa. Toda paciente que tiene síndrome de HELLP es una preeclampsia severa y que está constituido por la presencia de H, de hemólisis, L, de elevación de enzimas hepáticas, y LP, de trombocitopenia, lower plaquetas. La epidemiología es alrededor de 0,5 a 0,9% de todos los embarazos y en el 10 a 20% de los casos con preeclampsia severa. El 70% de los casos ocurre antes del parto, 10% ocurre antes de las 27 semanas y 20% ocurre después de las 37 semanas. La mortalidad es bastante alta, oscila entre 7,4 a 34%. ¿Por qué la mortalidad es tan alta? Porque las pacientes desarrollan una isquemia hepática con el consiguiente riesgo de desarrollar una rotura hepática. La rotura hepática tiene una mortalidad de más del 70%. Este síndrome de HELLP se da también como partiendo de una disfunción endotelial a nivel placentario que aumenta el consumo de plaquetas, produce una respuesta inmune y aumenta la producción de tromboxano A2, que produce depósitos de fibrina, complejo antígeno-anticuerpo, complemento, a nivel del hígado, del sistema nervioso central, a nivel hematológico, conlleva una hemólisis, a su vez una cefalea, y en el hígado se puede desarrollar no solamente un hígado graso, sino también una rotura hepática, como ya hemos mencionado. Esta hemólisis se debe a una anemia hemolítica microangiopática. Los glóbulos rojos sufren un proceso de destrucción a nivel microcapilar. La alta velocidad de paso es básico aquí en la destrucción del endotelio dañado. La presencia de fragmentos de glóbulos rojos son conocidos como esquistocitos, que se ven aquí en estas flechas. Estos esquistocitos o glóbulos rojos con espículas, que son conocidas como células de Bohr, en el frotis de sangre periférica refleja el proceso hemolítico y sugiere fuertemente el desarrollo de una anemia hemolítica microangiopática. Esta de aquí, al producir la ruptura de los glóbulos rojos, van a liberar enzimas intracelulares como la LDH, y estos va a conllevar también una disminución de la hemoglobina
lógicamente por la destrucción de los glóbulos rojos. La hemoglobina liberada es convertida a bilirrubina no conjugada en el vaso, y el complejo hemoglobina-aptoglobina se elimina rápidamente por el hígado. Es por esto que la aptoglobina también es un marcador importante, porque va a estar disminuida y nos va a decir que existe una hemólisis. Hay criterios diagnósticos para el síndrome de Hell. Hay una clasificación de Tenis, que es la más usada, y una clasificación de Mississippi, que básicamente divide en 3 grados al síndrome de Hell, sobre todo basándose en el nivel de las plaquetas. La clasificación de Tenis considera plaquetopenia menos de 100.000, con una transaminasa M más de 70 y una DHL más de 600, mientras que la clasificación Mississippi clasifica en menos de 50.000, menos de 100.000 y menos de 150.000 el grado 3 de síndrome de Hell. También los medicamentos antihipertensivos para el manejo del síndrome de Hell son los mismos que ya he mencionado. Aquí están las dosis para que puedan conocerlas. La alfa-metildopa se utiliza entre 250 a 500 vía oral cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 2 gramos por día, y se puede incrementar cada 48 horas. La alfa-metildopa tiene un efecto más lento que los otros medicamentos. Se necesita por lo menos 24 horas para que su efecto sea realizado. El nifedipino también se utiliza 10 miligramos vía oral, pero sobre todo ante la presencia de presión arterial elevada a más de 160 con 110. El abetalol se puede utilizar entre 200 a 400 vía oral cada 12 horas, y la hidralacina es un medicamento que se utiliza de forma endovenosa, con 5 miligramos endovenoso, y se puede repetir cada 30 minutos. La trombocitopenia, como parte del cuadro del síndrome de Hell, básicamente ante las pacientes que van a ser sometidas a una cesárea y que tienen plaquetas menos de 50.000, es necesario la administración de un pool de plaquetas. Antes del parto, con recuento de plaquetas por debajo de 20.000, también es indicación de transfusión de plaquetas. Entonces, la culminación de la gestación es importante también en los cuadros de síndrome de Hell, que son complicaciones de la preeclampsia que pueden terminar en la muerte de la paciente. Por esto es que debemos apresurarnos en culminar la gestación. Se puede realizar la culminación por parto vaginal o por cesárea, dependiendo de las condiciones de la paciente. Digamos que la paciente con síndrome de Hell está en una amenaza de parto pretérmino, está con contracciones, y es más factible que de por parto vaginal. Sin embargo, una paciente que no tenga condiciones de parto vaginal, un cervix largo, incluso con antecedentes de cesárea, se hace ya más imperativo la terminación por cesárea. Hay otros cuadros que simulan un síndrome de Hell, y esto ha sido también motivo de pregunta en residentado médico. ¿Cuáles de los siguientes constituyen un diagnóstico diferencial del síndrome de Hell? Hay la trombocitopenia gestacional, en la cual solo existe disminución de las plaquetas sin aumento de presión arterial u otras complicaciones. Falla hepática aguda del embarazo, que se da al finalizar en el tercer trimestre, con aumento importante de las transaminasas, y también otros diagnósticos: la hepatitis viral, la colangitis, colecistitis. De forma importante, la púrpura trombocitopénica idiopática, el lupus, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico. Todas estas pueden simular un síndrome de Hell. El hígado graso agudo del embarazo es lo que les mencionaba. Es un importante diagnóstico diferencial que siempre debemos tenerlo en cuenta, porque no es muy común. Se manifiesta con náuseas, vómitos, ictericia, malestar general. Puede haber elevación de las transaminasas de forma leve. Proteinuria puede haber de forma ocasional. Casi siempre se manifiesta en el tercer trimestre, pero de forma característica el hígado graso agudo del embarazo tiene hipoglucemia. La glucosa
está disminuida en esta paciente por disminución de la gluconeogénesis. Entonces, esto es una importante diferencia con respecto a las pacientes con síndrome de HELLP. Dentro de que las complicaciones que pueden provocar el síndrome de HELLP, es decir, una complicación de la complicación, el 4 o 9% de ellas puede desarrollar eclampsia, puede haber una coagulación intravascular diseminada, desprendimiento prematuro de placenta, falla renal aguda, ascitis, edema cerebral, hemorragia cerebral, incluso muerte materna hasta un 25% de pacientes con síndrome de HELLP. Complicaciones fetales, puede haber muerte perinatal, básicamente como es necesario culminar la gestación de forma rápida y generalmente pueden ser pacientes que tengan menos de 37 semanas, es decir, pretérminos, se aumenta la tasa de parto pretérmino a una cantidad importante, 70%. Síndrome de distrés respiratorio en el neonato, etc. Aquí vemos una de las complicaciones del síndrome de HELLP, en la cual en esta tomografía vemos un aumento de la intensidad de este nivel que se relaciona con una laceración hepática, y en T2 vemos que se ha formado a este nivel de forma subcapsular un hematoma hepático. Este hematoma se ve también en la ecografía como una imagen hipocogénica, y en la resonancia se ve el hígado que está rodeado de un hematoma de un tamaño bastante considerable. Si el hematoma se mantiene ahí, se observa. Sin embargo, es muy posible que este hígado se rompa con la consiguiente intervención quirúrgica de emergencia, debido a que es alta la posibilidad de un choque hemorrágico con la consiguiente muerte de la paciente. Lo que se tiene que hacer ahí es una intervención quirúrgica y un empaquetamiento hepático, y la observación, y lógicamente la paciente debe ser internada en unidad de cuidados intensivos maternos. Bien, nos vamos a tomar unos 5 minutos de descanso.